Arancelazo histórico para Veracruz. Sí, en Veracruz hay fiesta, pero no por política, sino por azúcar. El gobierno de México acaba de aplicar un arancelazo histórico. Subió los impuestos a la importación de azúcar hasta un 210% y la gobernadora Rocío Nale lo celebró como un verdadero rescate para el campo cañero. Sí, 210%, una medida drástica que busca proteger a los productores nacionales, pero sobre todo a Veracruz, el estado que más caña produce en todo el país. Y aunque la decisión levantó aplausos en el sector agroindustrial, también generó inconformidad entre cañeros que exigen que los beneficios se reflejen realmente en su bolsillo. En palabras simples, lo que busca es frenar la entrada de azúcar barata del extranjero, principalmente de países miembros de la Organización Mundial del Comercio, que en los últimos meses habían inundado el mercado mexicano con más de 300,000 toneladas importadas. Ese exceso provocó una caída brutal de los precios nacionales, afectando directamente a los ingenios y productores locales. Por eso, este nuevo esquema establece aranceles de 156% para la mayoría de los azúcares crudos y hasta 210% para los refinados y líquidos. Una cifra que prácticamente blinda el mercado nacional y le devuelve la ventaja al productor mexicano. Y no es casualidad que Rocío Nale saliera a celebrar, porque Veracruz genera el 25% de toda la caña de azúcar del país. Tiene 19 ingenios activos distribuidos en el centro y sur del estado y más de 50,000 familias dependen directamente del cultivo y la molienda. Los ingenios habían enfrentado una crisis silenciosa. El azúcar importada, sobre todo proveniente de remolacha y jarabes refinados, se estaba vendiendo más barata que la nacional. Y eso puso en jaque a los cañeros veracruzanos. Con estos nuevos aranceles, pues el gobierno lo que busca es equilibrar la balanza y garantizar que el trabajo del campo vuelva a ser rentable. Esta medida forma parte de una iniciativa presidencial de Claudia Sheinbaum, quien decidió responder a la sobreoferta y estabilizar los precios antes de que la crisis se profundizara. El objetivo es dar prioridad a la producción nacional sin disparar los precios al consumidor. Pero a pesar del entusiasmo del gobierno, no todo el sector está conforme. Algunos productores cañeros consideran que el aumento a los aranceles no será suficiente si no se acompaña con un mayor apoyo técnico, mayor apoyo en créditos y modernización para los ingenios. También temen que los grandes compradores absorban el beneficio y los pequeños productores sigan recibiendo el mismo precio por tonelada. En pocas palabras, el arancel puede proteger al mercado, pero no necesariamente garantiza que los más pobres del campo sean los más beneficiados. Por eso, ya hay voces que piden que el gobierno complemente la medida con un plan integral de desarrollo para el campo cañero, porque el azúcar, aunque dulce, sigue dejando un sabor amargo para muchos campesinos. Para la gobernadora, este decreto no es solo una política económica, sino una muestra de que la transformación también llega al campo. Y con el azúcar como bandera, Rocío Nale se posiciona como defensora de los productores en un estado donde el campo no solo da votos, también da identidad. Y este nuevo arancel al azúcar es sin duda una medida histórica. Por un lado, protege a miles de familias cañeras en Veracruz y por el otro, abre el debate sobre hasta dónde debe llegar el Estado en la protección de los mercados. Lo cierto es que por primera vez en mucho tiempo, la agroindustria veracruzana recibe un golpe de suerte. Y si las promesas se cumplen, el azúcar volverá a endulzar la economía del campo, porque esta vez, más que un producto, el azúcar se convirtió en un símbolo del rescate económico de Veracruz. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales.
Javier Duarte revela a sus traidores en prisión. Dicen que a los políticos no los derriban sus enemigos, los derriban sus amigos. Y si alguien puede confirmarlo, ese es Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz que hoy lleva casi 9 años en prisión. Sí, está preso por corrupción, desvío de recursos y lavado de dinero. Pero según él mismo, lo que realmente lo hundió fueron las traiciones. En estos años tras las rejas, Javier Duarte ha usado sus redes sociales como un confesionario político y ha ido soltando nombres uno a uno de quienes, según dice, le dieron la espalda cuando más lo necesitaba. En su lista de traiciones, Javier Duarte no ha sido sutil. Y aunque nunca llamó directamente traidor al expresidente Enrique Peña Nieto, sí lo señaló por darle la espalda. Dice que Peña Nieto cedió a las presiones del entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y del recién electo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. En su versión, esa alianza fue la que selló su destino, una persecución mediática, política y judicial que lo llevó a entregarse en Guatemala en el 2017. Pero hay un nombre que Duarte repite más que ninguno: Osorio Chong. A él lo acusa directamente de orquestar su caída, presionar a su familia y forzarlo a declararse culpable. Según Javier Duarte, el ex secretario de Gobernación fue quien movió los hilos para convertirlo en el símbolo de la corrupción del PRI, justo cuando el sexenio de Peña Nieto comenzaba a derrumbarse. Pero la traición más dolorosa no vino de arriba, sino de adentro, de alguien que consideraba su amigo personal y hombre de confianza. Estamos hablando del ex tesorero Tarek Abdalá. Cuando la fiscalía lo acorraló por los desvíos millonarios del gobierno veracruzano, Tarek decidió hablar, se convirtió en testigo protegido y contó paso a paso cómo Javier Duarte operaba lo que llamó la licuadora, el sistema para mover dinero público hacia empresas fantasma, joyas, propiedades, regalos, y entre los gastos mencionó una casa en Boca del Río para Xóchitl III, entonces pareja sentimental de Javier Duarte, y lujos para Karime Macías, su esposa. A cambio de su testimonio, Tarek evitó la cárcel y Javier Duarte nunca se lo perdonó. Lo llamó malagradecido, lo llamó traidor, recordándole que él lo hizo tesorero, lo apoyó políticamente y hasta lo defendió cuando quisieron desaforarlo. Con el paso del tiempo, la lista creció. Javier Duarte ha señalado también a varios priistas de Veracruz a los que acusa de haberse beneficiado de su gobierno y luego fingir no conocerlo. Entre ellos, menciona al diputado Héctor Yunes Landa, de quien asegura se robó dinero de las campañas políticas. También ha criticado al líder estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, y a su esposa, Ana Rosa Valdés, por hipocresía y falta de lealtad. Pero hay dos nombres que destacan entre las traiciones más personales: Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo González, dos de sus amigos más cercanos. Vicente Benítez fue su operador financiero y secretario de la Educación en Veracruz. En 2012 protagonizó uno de los escándalos más sonados, las famosas maletas voladoras, cuando se detectaron 25 millones de pesos en el aeropuerto de Toluca. En su momento, Javier Duarte lo defendió públicamente y aseguró que el dinero era para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Pero años después, Benítez terminó colaborando con el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el mismo que persiguió a Javier Duarte, y lo que antes era una amistad se convirtió en una herida abierta. El otro nombre clave es Juan Manuel del Castillo, amigo de juventud de Javier Duarte y parte del círculo íntimo. Según el exgobernador, fue él quien entregó la ubicación de una bodega llena de bienes de la familia Duarte Macías, cuadros, relojes, objetos de lujo y sobre todo el famoso diario de Karime Macías, donde escribió esta frase que lo perseguirá por siempre, de sí merezco abundancia, una frase que la verdad muchos dudamos que lo haya escrito la entonces primera dama del gobierno de Veracruz, pero bueno, ya esos son mitos. Pero esa bodega se convirtió en el símbolo de la corrupción duartista y fue una de las piezas clave del caso judicial que lo mantiene preso hasta hoy. Para Duarte fue la puñalada final. 9 años después, Javier Duarte sigue preso, pero no callado.
desde su celda continúa escribiendo, publicando y señalando a los que, según él, lo traicionaron para salvarse o ascender políticamente. Y aunque la justicia lo mantiene tras las rejas por corrupción, él insiste en que su caída fue más política que legal. Una historia de poder, de lealtades rotas y de venganzas dentro del PRI. Porque al final, en la política mexicana, los traidores no siempre están en la oposición. A veces están en la misma mesa comiendo contigo. Noticias locales. Olvidó las llaves y casi muere en Veracruz. Sí, un joven en Veracruz sufrió una terrible caída de 6 metros de altura luego de intentar entrar a su departamento por la ventana. Este accidente ocurrió en el edificio Santo número 218 en plena zona de mercados del puerto de Veracruz, porque lo que empezó como un descuido terminó en una escena de emergencia que mantuvo en vilo a los vecinos durante más de 3 horas. El joven, identificado como Diego de 20 años, se dio cuenta que al llegar había olvidado las llaves de su departamento y, como muchos harían en un momento de desesperación, decidió buscar una forma alternativa de entrar. Subió por la parte trasera del edificio, trepando hasta la azotea con la idea de acceder por una de las ventanas, pero el plan salió mal. Cuando intentaba sostenerse del borde para alcanzar el interior, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde una altura aproximada de 6 metros. El golpe fue brutal. Testigos relataron que sangraba mucho de una pierna y presentaba una lesión severa en un ojo, tan fuerte que el globo ocular prácticamente se le salía de la cuenca. Intentaron auxiliarlo, pero el acceso al lugar era complicado y, lo más grave, la ayuda tardó en llegar. Según los reportes, pasaron casi 3 horas antes de que el C5 y el comando de Veracruz enviara apoyo de emergencia. 3 horas que pudieron ser la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente llegaron los bomberos municipales de Veracruz. El rescate fue todo menos sencillo, porque Diego estaba en un punto de difícil acceso, así que los rescatistas tuvieron que usar una camilla tipo canastilla. Lo aseguraron con correas, lo estabilizaron y lo elevaron lentamente por la fachada del edificio. Una vez en la azotea, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron con cuidado hacia la ambulancia. El joven fue llevado a un hospital con fracturas comprobadas y con una lesión ocular grave. Hasta el momento se reporta estable dentro de la gravedad, aunque los médicos indican que podría requerir cirugía reconstructiva por el daño en el ojo. Sus familiares y vecinos han pedido respeto a su privacidad, pero también expresaron indignación por la lentitud del auxilio. 3 horas para un rescate en una zona céntrica del puerto, donde el tiempo literalmente corría en su contra.